Nicolás estaba a punto de casarse con el amor de su vida, hasta que una traición inesperada lo cambió todo. Cuando la verdad sale a la luz, deberá decidir si el dolor lo destruye o lo hace renacer. Bogotá amanecía envuelta en una suave neblina, y el sonido distante de los autos se mezclaba con el canto de los pájaros en los parques. Para Nicolás Herrera, aquellos días parecían demasiado perfectos para ser reales. Abogado reconocido y respetado, estaba a punto de casarse con Lucía Ramírez, la mujer con la que soñaba construir una vida. Se habían conocido 3 años atrás en una conferencia de derecho, y desde entonces se habían vuelto inseparables. La boda sería la coronación de una historia de amor que parecía sacada de una novela. Lucía era dulce e inteligente, con profundos ojos castaños y una sonrisa capaz de iluminar cualquier lugar. Trabajaba como periodista cultural y tenía un alma curiosa y apasionada por la vida. Para Nicolás, ella no era solo una compañera, sino una socia en 1900. Todos los sentidos. Planeaban una casa en las afueras de la ciudad, viajes alrededor del mundo y quizá hijos en el futuro. A los ojos de todos eran la pareja perfecta, y nadie podría imaginar que algo oscuro se escondía bajo esa historia. La primera señal de que algo no estaba bien apareció cuando Santiago Herrera, el hermano menor de Nicolás, regresó del extranjero. Carismático, audaz y siempre envuelto en escándalos, Santiago era la antítesis de su hermano. Mientras Nicolás era racional y centrado, Santiago vivía guiado por impulsos y deseos. Su llegada coincidió con la recta final de los preparativos de la boda y su presencia trajo consigo una energía diferente al ambiente. «Tienes suerte, hermano», dijo Santiago durante una cena familiar, con una sonrisa enigmática en el rostro. «Lucía es realmente especial». Nicolás rió, sin percibir la tensión en sus palabras. «Sí, lo sé. Es lo mejor que me ha pasado». Lucía, al escuchar, desvió la mirada por un instante, sintiendo un escalofrío que no supo explicar. Desde ese día, Santiago comenzó a aparecer con más frecuencia. Se ofrecía para ayudar con los preparativos de la boda, acompañaba a Lucía a compromisos cuando Nicolás estaba ocupado y siempre encontraba una excusa para estar cerca. A simple vista, era solo un hermano servicial, pero detrás de cada gesto había una mirada calculadora y una intención silenciosa. Deseaba aquello que nunca había sido suyo. Lucía percibió la intensidad en la mirada de Santiago mucho antes de admitirlo. Al principio pensó que era su imaginación. Al fin y al cabo, él era el hermano del hombre al que amaba. Pero poco a poco, las conversaciones casuales se volvieron más íntimas, las miradas duraban más de lo debido y cada toque accidental parecía cargar electricidad. Era un peligro silencioso que crecía con cada encuentro. Santiago sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era un experto en identificar debilidades y explotar emociones. Escuchaba a Lucía hablar de sus inseguridades, sus dudas y sus miedos, y en cada palabra veía una oportunidad. «Nicolás es brillante, pero a veces olvida mirarte a los ojos», le decía, sembrando semillas de insatisfacción. Lucía, aunque reacia, comenzó a notar las ausencias y los silencios de su prometido con más atención. Nicolás, ajeno al juego peligroso que se desarrollaba a su alrededor, estaba completamente concentrado en asegurarse de que todo saliera perfecto para el gran día. Pasaba horas resolviendo detalles, con proveedores, firmando contratos y planificando la luna de miel. Creía que su amor era lo suficientemente sólido para resistir cualquier obstáculo. No sabía que el más grande dormía bajo el mismo techo. Las cosas comenzaron a salirse de control una tarde lluviosa, cuando Santiago pasó por el apartamento de Lucía para entregar algunas invitaciones. Ella estaba sola, y después de una copa de vino y una conversación demasiado larga, el ambiente entre ellos cambió. Santiago se acercó lentamente y Lucía, en un momento de debilidad, no retrocedió. El beso ocurrió, y con él la primera grieta profunda en la relación que tanto valoraba. Después de aquel día, nada volvió a ser igual. Lucía trató de evitar a Santiago, pero él siempre encontraba una forma de aparecer. Enviaba mensajes, dejaba notas, le recordaba constantemente lo que habían hecho. Ella se odiaba por ceder,
pero tampoco podía borrar el recuerdo de aquel beso. Era como si algo peligroso hubiera despertado dentro de ella, algo que ni siquiera el amor por Nicolás lograba silenciar. Santiago, por su parte, estaba decidido a ir más lejos. Cada día se volvía más atrevido, más insinuante, probando los límites de la culpa de Lucía. «Si realmente lo amas, ¿por qué piensas tanto en mí?», provocaba. Ella no tenía respuesta. Su conciencia gritaba que aquello estaba mal, pero su cuerpo y su corazón estaban en guerra. La boda se acercaba y Lucía se sentía dividida. Nicolás seguía tratándola con el mismo amor y cariño de siempre, sin sospechar nada. Cada gesto suyo, un beso en la frente, un café en la cama, una declaración inesperada, hacía que la culpa la consumiera aún más. Y, al mismo tiempo, cada encuentro secreto con Santiago la atrapaba más en un ciclo de deseo y arrepentimiento. Una semana antes de la boda, Santiago la invitó a tomar un café. «Puedes mentirle a él, pero no a ti misma», dijo, tomando su mano sobre la mesa. «Lo que hay entre nosotros no es un error, es inevitable». Lucía retiró la mano, nerviosa. «Inevitable es lo que sucederá en el altar. Me casaré con Nicolás». Él sonrió confiado. «Ya veremos». Esa noche, Lucía lloró sola en su habitación. Pensó en confesarlo todo, cancelar la boda, huir, pero el miedo al escándalo, a la vergüenza y a perder todo lo que había construido la paralizó. Se prometió a sí misma que ese capítulo terminaría allí, que después de la boda todo volvería a la normalidad. Era una mentira, en la que necesitaba creer para seguir adelante. Mientras tanto, Santiago trazaba sus propios planes. No pensaba desaparecer de su vida después de la boda. Al contrario, quería estar cada vez más presente, aunque eso significara destruir a su hermano en el proceso. Para él, aquello no era solo pasión, también era venganza. Desde pequeños había vivido a la sombra de Nicolás. Ahora, finalmente, sentía que tenía algo que su hermano jamás podría controlar: el corazón de la mujer que amaba. Los últimos días antes de la ceremonia estuvieron marcados por una tensión silenciosa. Lucía evitaba encuentros a solas con Santiago y trataba de actuar con normalidad junto a Nicolás, pero la culpa era una sombra constante, y cada vez que él decía «te amo», su corazón se encogía de desesperación. La idea de subir al altar cargando con ese secreto se volvía insoportable. Aún así, la fecha llegó. Los preparativos estaban listos, los invitados confirmados, y Bogotá se llenaba de flores para la ocasión. Nicolás no veía la hora de comenzar una nueva vida junto a la mujer que amaba. Para él esa boda era el inicio de todo. Para Lucía era el fin de algo que nunca imaginó vivir. En la víspera de la boda, Santiago hizo su última jugada. Se reunió con Lucía y con una mirada cargada de deseo susurró: «Mañana, cuando digas sí, recuerda que antes que él, ya fuiste mía». Ella lo empujó, furiosa, pero las palabras siguieron resonando en su mente toda la noche. Lucía llegó a la ceremonia con los ojos hinchados de tanto llorar. El vestido blanco parecía pesar toneladas, y cada paso hacia el altar era como cruzar un campo minado. Nicolás, sonriente, no notaba nada. Estaba a punto de casarse con el amor de su vida, sin imaginar que la mayor traición que podía sufrir estaba al alcance de un abrazo. Cuando comenzó a sonar la marcha nupcial, Lucía respiró hondo e intentó convencerse de que todo estaría bien, pero el destino no perdona secretos. Y aquel día, que debía ser el más feliz de sus vidas, estaba a punto de convertirse en una pesadilla de la que nadie saldría ileso. El salón estaba lleno. Amigos, familiares y colegas esperaban con ansiedad el inicio de la ceremonia, y la música suave creaba una atmósfera de cuento de hadas. Nicolás, impecable con su traje azul oscuro, apenas podía contener la emoción. Sus ojos brillaban al ver a Lucía acercarse lentamente, vestida de blanco y rodeada por un halo de luz. Para él, aquel era el punto culminante de todo lo que había soñado. Para ella, cada paso era un recordatorio doloroso de la mentira que cargaba. Cuando llegó al altar, Lucía apenas podía mirarlo a los ojos. Él tomó su mano con ternura, sin notar el sutil temblor que la recorría.
El sacerdote inició la ceremonia, hablando sobre el amor, la fidelidad y la confianza, cada palabra como una puñalada en su corazón. Santiago, sentado en la primera fila, observaba todo con una mirada enigmática, las manos cruzadas y una sonrisa que oscilaba entre el orgullo y la crueldad. ¿Prometes amar y respetar a esta mujer todos los días de tu vida?, preguntó el sacerdote. Lo prometo, respondió Nicolás con firmeza, su voz cargada de emoción. Luego, la mirada se volvió hacia Lucía. ¿Y tú, Lucía Ramírez, prometes amar y ser fiel a este hombre hasta el fin de tus días? Un silencio pesado cayó sobre la iglesia. Lucía abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí, confundidos. El sacerdote repitió la pregunta, más suave esta vez. Ella respiró profundamente y con un nudo en la garganta, murmuró, «Lo prometo». El sonido fue débil, casi imperceptible, y aún así Nicolás sonrió, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. La ceremonia continuó hasta el momento del intercambio de anillos. Fue entonces cuando Santiago se levantó, atrayendo todas las miradas. «Perdón, pero creo que hay algo que esta boda necesita saber antes de continuar». El murmullo que recorrió la iglesia fue instantáneo. Lucía palideció, y Nicolás lo miró confundido. «Santiago, ¿qué estás haciendo?», preguntó. El hermano sonrió con una calma perturbadora. «Solo estoy siendo honesto. Algo que, al parecer, falta aquí». Se acercó lentamente al altar, sus pasos resonando en el silencio absoluto. «Lucía no es quien crees que es, hermano, o al menos no es solo tuya». «¡Basta!», gritó Lucía, pero ya era demasiado tarde. Santiago sacó su teléfono del bolsillo y mostró algunos mensajes y fotos en la pantalla gigante que había sido preparada para la proyección de los votos. Imágenes de ambos juntos. Conversaciones, encuentros e incluso un beso captado por él mismo. El impacto fue devastador. Un suspiro colectivo recorrió la iglesia, seguido por un silencio mortal. Nicolás quedó inmóvil. Por un instante no sintió nada. Luego vino la ola. Confusión, rabia, dolor. Miró a Lucía, que lloraba en silencio, incapaz de moverse. «¿Es verdad?», preguntó con una voz fría y cortante. «Nicolás, fue un error. Yo no quería», intentó explicar, pero las palabras murieron en su garganta. «¿Un error?», rió sin humor, negando con la cabeza. «Un error no dura semanas. Un error no me mira a los ojos y dice que me ama mientras está con mi hermano». Cada palabra era una cuchilla. Lucía extendió la mano, pero él retrocedió como si su toque fuera veneno. «No me toques». Los invitados comenzaron a levantarse, algunos indignados, otros demasiado conmocionados para reaccionar. El sacerdote trató de intervenir, pero Nicolás levantó la mano, pidiendo silencio. Se volvió hacia Santiago. «Lo lograste. Siempre quisiste lo que era mío. Ahora lo tienes. Espero que seas feliz». El hermano simplemente sonrió, satisfecho. «Quizás no se trate de felicidad, hermano. Quizás solo de ganar». Nicolás dejó el altar y salió de la iglesia con pasos rápidos, ignorando las voces que lo llamaban. Lucía intentó ir tras él, pero tropezó con el vestido, cayendo de rodillas ante todos. Era la imagen perfecta de la ruina. Santiago la observaba sin un ápice de remordimiento. El caos se apoderó del salón, y lo que debía ser una boda se convirtió en un espectáculo de destrucción. Afuera, la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre la ciudad. Nicolás caminó sin rumbo, cada gota fría quemando su piel caliente de rabia. Se sentía humillado, engañado y, sobre todo, vacío. Los recuerdos de los últimos años llegaban en destellos, risas, promesas, planes, todo ahora manchado por una traición que jamás imaginó enfrentar. Mientras tanto, Lucía se encerró en el baño de la iglesia, sollozando. Los invitados se habían marchado y Santiago había desaparecido tan repentinamente como había aparecido. Se miró al espejo y apenas se reconoció. El vestido blanco, ahora empapado de lágrimas, parecía burlarse de cada voto que jamás se cumpliría. Nicolás pasó los días siguientes aislado del mundo. No atendía llamadas, no respondía mensajes y ni siquiera iba al trabajo. Dormía poco y comía casi nada. Su madre trató de consolarlo, pero no tenía fuerzas ni para hablar.
La herida era demasiado profunda. La traición no provenía solo de Lucía, venía de su propia sangre. Una semana después, Santiago intentó buscarlo, alegando arrepentimiento. Me equivoqué, Germano. Estaba lleno de rabia, de envidia, no sé en qué pensaba. Nicolás escuchó todo en silencio. No te equivocaste, Santiago, respondió fríamente. Elegiste destruir lo que yo tenía. Y lo lograste. Fue la última vez que se vieron. Lucía también intentó ponerse en contacto en múltiples ocasiones. Escribió cartas, envió mensajes, apareció en la puerta de 1900, su casa. Nicolás nunca respondió. El amor que sentía por ella se había transformado en algo irreconocible, una mezcla de nostalgia y repulsión. Sabía que, si la veía, podría flaquear, y flaquear era algo que se negaba a hacer. Con el tiempo, comenzó a salir de casa nuevamente. Caminaba por las calles de Bogotá sin rumbo fijo, intentando reencontrarse consigo mismo en medio del caos. Un día, sentado en un café del barrio de la Candelaria, escuchó una conversación cercana. Una joven abogada hablaba apasionadamente sobre un proyecto social de defensa de mujeres traicionadas y abusadas. Algo en esa conversación despertó algo dentro de él. Era como si una nueva llama comenzara a arder entre las cenizas. Se acercó a la mujer, llamada Isabela, y le pidió que le contara más sobre el proyecto. Ella sonrió, sorprendida por su interés, y por primera vez en semanas, Nicolás también sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. Los encuentros con Isabela se volvieron frecuentes. Al principio, eran solo conversaciones sobre trabajo y causas sociales. Luego llegaron los cafés, las risas, los paseos nocturnos por la ciudad. Nicolás no sabía con certeza lo que sentía. Solo sabía que, a su lado, el dolor parecía un poco menos insoportable. Lucía seguía intentando redimirse, pero ya era demasiado tarde. Nicolás había comprendido algo fundamental. El amor no puede nacer de mentiras ni sobrevivir a la traición. Y aunque aún quedaban cicatrices, estaba decidido a seguir adelante. Porque a veces, la mayor venganza no es destruir a quien nos hirió, sino ser feliz a pesar de todo. Los meses pasaron, y la vida de Nicolás comenzó, poco a poco, a tomar un nuevo rumbo. Aún había días en los que se despertaba en medio de la noche, invadido por recuerdos de lo sucedido, pero el dolor ya no tenía la misma fuerza. Ahora se concentraba en su trabajo, en el proyecto social que ayudaba a Isabela a construir y, sobre todo, en cuidar de sí mismo. El hombre que se había derrumbado en el altar empezaba a reconstruirse, más fuerte y más consciente de lo que merecía. Lucía, por su parte, se hundía en el arrepentimiento. Había perdido al amor de su vida y la confianza de todos a su alrededor. Su relación con Santiago terminó poco después del escándalo, marcada por la culpa y el desprecio mutuo. Intentó seguir adelante, pero en cada esquina veía el rostro de Nicolás, y cada noticia sobre él le provocaba un nudo en el pecho. En el fondo, sabía que nada de lo que dijera o hiciera podría reparar el daño. Una tarde, mientras Nicolás caminaba por uno de los parques de Bogotá, un viento fuerte trajo consigo recuerdos del pasado. Recordó la primera vez que vio sonreír a Lucía, la propuesta de matrimonio, los planes que habían hecho juntos. Una pequeña sonrisa melancólica se escapó de sus labios, no de dolor, sino de comprensión. El pasado era parte de quien era, y aunque había sido cruel, también le enseñó a amar con más conciencia. El proyecto con Isabela creció rápidamente. Comenzaron a dar conferencias, ofrecer apoyo jurídico gratuito y crear campañas de concienciación sobre relaciones tóxicas y traiciones. Nicolás descubrió que, al transformar su dolor en propósito, también ayudaba a otras personas a superar el suyo. Era como si cada historia que escuchaba sanara un pedazo de su propio corazón. Con el tiempo, la conexión entre él e Isabela se profundizó. No había prisa ni urgencia. Era un amor que crecía con respeto y cuidado, diferente a todo lo que había vivido antes. A veces ella lo miraba a los ojos y le decía, «Mereces ser amado sin ser herido». Y en esos momentos, Nicolás sentía que el universo le había dado una segunda oportunidad. Mientras tanto, Santiago había abandonado la ciudad.
Su reputación estaba arruinada y los negocios de la familia sufrieron por la vergüenza pública. Intentó culpar a Nicolás por todo, pero en el fondo sabía que él era el único responsable. Pasaba los días intentando reconstruir su propia vida lejos del hermano al que había envidiado por tanto tiempo. Un día, meses después de la boda arruinada, Lucía pidió verlo. Contra todo pronóstico, Nicolás aceptó. Se encontraron en un café discreto en el centro de la ciudad. Lucía parecía una sombra de la mujer que alguna vez fue, más delgada, más pálida, con ojos llenos de arrepentimiento. «No espero que me perdones», dijo con la voz entrecortada. «Solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte». Nicolás la escuchó en silencio, sin rabia ni rencor. «Te creo», respondió con calma, «pero amar no significa merecer, y he aprendido que merezco más que alguien que me eligió en segundo lugar». Lucía lloró, y él no intentó consolarla. Sabía que ese era el final definitivo, y curiosamente, eso le trajo una paz que nunca había sentido antes. Después de ese encuentro, caminó por las calles de Bogotá sintiéndose libre. Ya no había odio, dolor ni deseo de venganza, solo una profunda comprensión de que todo lo que había vivido lo había llevado exactamente a donde necesitaba estar. A veces, pensó, la vida destruye lo que creemos que queremos, para dejar espacio a lo que realmente merecemos. Isabela lo esperaba en la oficina con 2 cafés y una sonrisa cálida. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Fue liberador», respondió Nicolás. «Creo que finalmente lo dejé todo atrás». Ella tomó su mano con delicadeza, y en ese gesto simple había más cariño y verdad que en todos los años que había pasado con Lucía. Los meses siguientes estuvieron llenos de logros y nuevos comienzos. El proyecto social ganó reconocimiento nacional. Nicolás fue invitado a dar conferencias y se convirtió en un referente en causas de apoyo emocional y jurídico. Pero, más allá del éxito profesional, celebraba el haber encontrado un amor que no nacía de mentiras, sino de respeto, complicidad y confianza. Una tarde soleada, sentado en un banco del Parque Simón Bolívar, Nicolás reflexionó sobre todo lo que había vivido. El hombre que estaba allí ya no era el mismo que lloró frente a un altar. Era alguien que conocía su propio valor, que había aprendido a perdonarse y que, sobre todo, entendía que el verdadero amor comienza dentro de uno mismo. Isabela se acercó con 2 helados en las manos y se sentó a su lado. «¿En qué piensas?», preguntó. «En cómo todo cambió», respondió él con una sonrisa. «En cómo pensé que mi mundo se había acabado y en realidad apenas estaba comenzando». Ella sonrió y apoyó su cabeza en su hombro. Esa tarde no hubo promesas ni grandes planes. Solo 2 corazones que se habían encontrado en el momento adecuado, después de haber cargado con sus propias tormentas. Nicolás sabía que el futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo eso no le asustaba. Había sobrevivido a lo peor y estaba listo para vivir lo mejor. Años después, al pasar frente a la misma iglesia donde todo se había desmoronado, Nicolás se detuvo por un instante. No sintió tristeza ni rabia, solo gratitud. Cada lágrima, cada traición, cada decepción lo había conducido hasta allí. Y en ese momento supo con absoluta certeza: nunca habría sido tan feliz si la vida no lo hubiera obligado a empezar de nuevo. Lucía, por su parte, siguió un camino silencioso. Nunca volvió a amar de la misma manera, y cada relación que intentó construir se derrumbaba bajo el peso del pasado. Quizá era el precio por haber confundido el deseo con el amor, o quizás solo un recordatorio de que algunas oportunidades no regresan. Santiago desapareció por completo. Nadie volvió a saber de Nutensens. Él, y aunque una parte de Nicolás todavía deseaba justicia, otra parte aún mayor solo esperaba que su hermano encontrara su propia redención. Al fin y al cabo, cargar con el odio era un peso que ya no quería soportar. Con el paso de los años, Nicolás e Isabela construyeron una vida juntos. No había perfección, pero sí verdad. No había promesas imposibles, pero sí compromiso real. Y sobre todo, había un amor que no nacía de las heridas, sino de la sanación. En una noche estrellada, mientras
Caminaban tomados de la mano por la ciudad que había sido testigo de tanto sufrimiento. Nicolás miró a Isabela y sonrió. Gracias por haber aparecido cuando pensaba que todo estaba perdido. Ella rió y respondió, no aparecí. Me encontraste cuando finalmente te encontraste a ti mismo. Y así terminó la historia. No con venganza ni arrepentimiento, sino con liberación. Nicolás no olvidó lo sucedido, pero transformó el dolor en fuerza y la traición en aprendizaje. Y en el corazón de Bogotá, demostró que incluso después de la más profunda de las caídas, el amor verdadero siempre encuentra la manera de renacer.